Buenos días, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Hay distancia, pero se siente la calidez. Muchas gracias también a los organizadores por permitirme estar aquí hoy con semejante panel de expertos, ya habéis podido comprobar. Creo que, bueno, a la hora de presentar o de preparar un acto como este, pues es inevitable hacer balance sobre un proyecto como ha sido Prolexia, ¿no? Creo que tenemos hoy pues motivos más que sobrados pues para estar realmente muy alegres, que no viene mal en los tiempos que corren, y sobre todo en el contexto académico en el que se mueve la jornada de hoy, pues el por fin aprobar una asignatura pendiente que teníamos en cuanto a evaluación psicológica, que es la evaluación de dislexia, con una prueba enteramente creada desde el sistema ortográfico en español o castellano, ¿no? Con las particularidades, como hemos visto en la excelente ponencia de Paz, con las particularidades que tiene nuestro idioma, ¿no? Bien, voy a ofreceros algunas pinceladas en el tiempo que me han concedido, pues para que veamos un poco qué es lo que proponemos nosotros con esta nueva herramienta, ¿no? Que viene a complementar un poco a lo que había anteriormente. Os ofrezco una visión general y luego ya entro a particularizar un poco. Prolexia tiene básicamente dos finalidades muy concretas. La primera es detectar tempranamente casos potenciales de dislexia, para lo cual se enfoca en las edades de 4 a 6 años. Y en segundo lugar, es aportar evidencias para lo que se denomina un diagnóstico diferencial de este trastorno, ¿no? En lo cual ya hablamos de edades de 7 años en adelante. Para ello, lo que hace es, primer dato importante, es utilizar dos baterías dentro de la misma prueba. Es decir, son dos conjuntos de tareas, una la que se denomina batería de detección temprana, enfocada para niños de 4 a 6, y la otra lo que se denomina la batería diagnóstica en sí misma, es para 7 años en adelante. Bien, ¿cómo se aplica Prolexia? Pues otro dato importante, es una aplicación individual, es decir, es necesario sentarse con el niño, el adolescente, el adulto, en una sesión individual y se tarda aproximadamente 30 minutos como máximo, es decir, es entre 20 y 30 minutos, depende también bastante de la competencia lectora de la persona evaluada. Materiales sencillos, es decir, uno de los objetivos que buscamos con esta obra desde el principio fue la sencillez, es decir, tratar de facilitar lo máximo posible a vosotros vuestra labor. Por tanto, tenemos un manual que ya sabéis que acompaña a todas nuestras obras, un único cuadernillo que incluye ambas baterías, como veréis, un cuaderno de estímulos necesario para algunas de las tareas que ahora veremos que lleva, como es pues, las tareas de lectura, alguna tarea de denominación rápida y el PIN al cual ya estáis habituados para la corrección por Internet, ¿no? Con todo esto, a bote pronto, que luego entraré un poco más en detalle, ¿qué ofrece Prolexia? ¿Qué puntuaciones ofrece? Bueno, la principal puntuación y la principal información para vosotros es la del riesgo de dislexia. Es decir, Prolexia es capaz de determinar de una forma precisa el riesgo de dislexia de la persona a la cual estamos evaluando. ¿Cómo lo hace o a partir de qué informaciones? Pues a partir de la dificultad que observamos a la hora de resolver diferentes tareas que hemos comprobado que son tremendamente discriminativas de este trastorno. Esto se traduce en una puntuación de riesgo, es decir, es un índice cuantitativo que permite delimitar lo que es el riesgo de dislexia que os hablaba antes y además os ofrece un intervalo de confianza que es muy importante de cara a una finalidad diagnóstica, ¿no? Es decir, para saber la seguridad con la que yo estoy valorando un caso que me llega a consulta. Bien. Entrando ya un poco más en detalle, ¿qué es Prolexia? Prolexia son 15 tareas. 15 tareas que hemos comprobado que evalúan las principales capacidades, como veíamos antes en la charla de Paz,
que se ven afectadas en la dislexia y especialmente las de, no solo, pero sí especialmente las de componente fonológico. Pues no hay duda en la literatura sobre la afectación de este componente, incluso entra dentro de lo que son las propias definiciones de dislexia. Para ello, estas 15 tareas se dividen en lo que son las dos baterías. Tomamos 6 tareas para la batería de detección temprana y 12 tareas para la batería diagnóstica. Bien, la batería de detección temprana, os recuerdo, la que va enfocada a 4 o 6 años, me parece una especial aportación de esta obra. ¿Cuándo se aplica paradójicamente estas tareas? Pues es un momento previo a la enseñanza de la lectura. Por lo tanto, no podemos hablar propiamente de dislexia, ni podemos hablar de lectura, pero se centra en el componente fonológico a la hora de detectar potenciales casos de dislexia en el futuro. ¿En qué casos es aplicable? Bueno, en general en todos, pero está especialmente pensado para lo que se denominan los niños o niñas de riesgo, es decir, como hemos visto antes en la charla de paz, pues niños que presentan antecedentes familiares de dislexia, donde se observa un desarrollo lento del lenguaje, con muchos errores, con muchas imprecisiones, con una lentitud, una ralentización excesiva, donde se observan dificultades fonológicas en las típicas tareas pues de hacer rimas, de contar sílabas, etcétera. Es decir, estos niños son proclives a ser evaluados con la batería de detección temprana. ¿Y con qué finalidad? Bueno, pues con lo que magistralmente antes también exponía Paz, es decir, la principal finalidad de esta batería es la intervención. Está principalmente enfocada a la intervención y porque sabemos perfectamente que cuanto antes intervenga en un niño, mayor va a ser el éxito de la intervención y mayor va a ser la tasa de recuperación. Por tanto, esta batería ofrece, desde mi punto de vista, una alternativa muy interesante para empezar a prevenir, como comentábamos antes, como factor determinante en este tipo de casos, ¿no? ¿Qué componentes se evalúa? Bueno, pues los componentes clásicos fonológicos, ¿no? Por un lado, la conciencia fonológica mediante 2 tareas, por otro lado, la memoria fonológica y por otro lado, lo que hemos visto la denominación rápida o codificación o recodificación fonológica que podemos denominar. Os enseño un poco el tipo de tareas que incluye. Por ejemplo, tareas de la conciencia fonológica, pues se le presentan al niño, bueno, a la persona, al niño en este caso, 3 palabras y él debe determinar cuál es la que termina de un modo diferente. Son tareas que a los niños con dificultades pues les resulta costoso. Otras tareas, por ejemplo, como determinar el número el número de sílabas que tiene una serie de palabras que se le presenta. Tareas de memoria, como decía antes, pues por ejemplo que repita una serie de pseudopalabras que hemos visto que tienen especialmente dificultades con este tipo de palabras. Una tarea típica que conoceréis de baterías de inteligencia o baterías neuropsicológicas, como es dígitos, que implica el mantener en la memoria una serie de representaciones fonológicas. Por ejemplo, en estas tareas de detección rápida, le pedimos al niño que nos diga lo más rápido que pueda el nombre de una serie de colores y además cronometramos el tiempo. Es una tarea de velocidad, es decir, una tarea con el tiempo, con un tiempo límite, o exactamente la misma tarea pero con objetos, ¿no? Bien. Entrando un poco en lo que es la batería diagnóstica en sí, pues en la batería diagnóstica vamos un paso más allá. Esta, os recuerdo que va enfocada de 7 años en adelante. Y lo que tenemos es la evaluación igualmente del componente fonológico. En este caso utilizamos 8 tareas para ello, exactamente los 3 mismos aspectos del componente fonológico, la conciencia, la memoria y la codificación. Y añadimos, por toda la evidencia que hemos rastreado y que aparte de ella os ha presentado Paz, pues una tarea de lectura básica de palabras y pseudopalabras. Ya recordad que también las teníamos en los PROLEC.
para bueno, pues delimitar también el tipo de vía utilizada, dónde se centra la ralentización, este tipo de cosas. Y como ha incidido Paz en la importancia de la escritura, ¿no? La afectación de la escritura en este tipo de cuadros y por tanto utilizamos una tarea también de dictado, tanto de palabras como de pseudopalabras. No voy a entrar en todas ellas, os pongo algunos ejemplos simplemente para que os hagáis una idea. Bueno, pues aquí ya son tareas un poco más elaboradas que la de los más pequeños. Se le pide, por ejemplo, que invierta el orden de las sílabas de determinadas palabras que se le presentan o que deletree una serie de palabras o de pseudopalabras. O también las tareas que hemos visto antes de RAN o de denominación rápida de tanto de colores como de objetos, a las que se añaden las que os comentaba, ¿no? Es decir, las tareas de lectura en la cual no solo estudiamos la precisión, donde en general puede haber afectación, pero especialmente en español lo que se observa a través de la medición del tiempo pues es el componente de velocidad, ¿no? de la lectura, donde se suele observar pues, una lectura bastante ralentizada en estos niños, ¿no? Igualmente, a la hora de escribir, como incidía Paz, exactamente no es solo la importancia de la precisión, donde aquí sí se observa algún error más que en la lectura, sino también la fluidez, ¿no? La fluidez a la hora de escribir y el tiempo que le lleva a estos perfiles pues eso, el conseguir una grafía. Bien. Reproduciendo un poco lo que es el proceso entero de evaluación mediante Prolexia, pues tendríamos que aplicar la prueba. Para ello usaríamos el cuadernillo que os he comentado antes, que es reversible, es decir, que por una parte incluye la parte de detección temprana, por la otra parte la parte diagnóstica y el cuaderno de estímulos, como veis aquí en la imagen. A continuación, bueno, todo esto en 30 minutos. A continuación, con las respuestas que hayamos anotado en el cuadernillo de anotación, debemos acudir a la plataforma habitual que conocéis perfectamente, TEA Corrige, para obtener un perfil gráfico. ¿Qué incluye este perfil de puntuaciones? ¿Qué información vais a poder extraer de la aplicación del Prolexia? Bien, la parte superior del perfil o dentro del perfil lo que se hace es desglosar cada una de las tareas que han sido aplicadas en términos de las dificultades que se han observado en el desempeño o en el rendimiento del niño o de la persona a la hora de responder. Y las cuantificamos, es decir, por un lado, obtenemos una PT que se puede traducir en lo que es una puntuación de dificultad observada y las partimos en diferentes categorías a partir del estudio estadístico, que luego entraré un pelín en detalle sobre él, ¿no? Y podemos determinar en cada una de las tareas si la dificultad que se ha observado es inexistente o se gradúa en diferentes niveles, desde leve a muy severa. Al margen de esta particularidad, que es la que explica la valoración global que veremos a continuación, es muy importante porque me va a permitir diseñar una intervención a la medida de los errores o de los problemas que he detectado en cada una de las tareas, ¿no? El perfil de la batería de detección temprana es más sencillo, pues utiliza 6 tareas y por tanto 8 puntuaciones, porque algunas se dividen entre la precisión y la velocidad, como veíamos antes. El perfil de la batería diagnóstica es más completo, son 12 tareas, incluye un total de 18 indicadores entre indicadores de precisión, indicadores de velocidad, de fluidez, etcétera, donde obtenemos la misma información. Sin duda, la parte más importante del perfil es la parte inferior, donde presentamos la valoración global del caso evaluado. Esta valoración presenta la siguiente información. Una puntuación de riesgo o PR que supone un resumen de todas las dificultades que hemos observado en las tareas, es decir, de toda la parte superior del perfil. El intervalo de confianza, muy importante en este tipo de evaluaciones para saber con qué precisión, entre qué márgenes nos estamos moviendo a la hora de marcar una evidencia de diagnóstico y el riesgo asociado a ese perfil. El riesgo de dislexia asociado a esa evaluación, que puede ir desde muy bajo
hasta muy alto. Es importante porque en la mayoría de pruebas lo que utilizan es un único punto de corte donde te dice hay o no hay dislexia. Nosotros hemos preferido graduarlo porque muchas veces pensamos que se adapta mejor a la realidad, ¿no? Es decir, no es un todo o nada, sino muchas veces hay grados de dificultad. Abajo, representado gráficamente, tenéis el punto exacto donde en el espectro del riesgo de dislexia y los límites en los cuales se mueve la puntuación, ¿vale? Para saber perfectamente si estamos en un caso donde el riesgo es muy alto o puede ser que tengamos algún solapamiento con otras categorías. Bien, un aspecto importante que quería resaltaros se refiere a un capítulo del manual, en este caso escrito por Paz y su equipo, donde se detalla pautas de intervención a la medida de los resultados obtenidos en Prolexia. A mí esto me parece esencial, es decir, no tenemos que trabajar aquí posiblemente todos los componentes, en algunos casos sí, sino que podemos centrar la intervención en las dificultades que hayamos observado mediante Prolexia. Y se proponen multitud de tareas para trabajar esas dificultades en concreto. Creo que es todo un acierto y el trabajo que se ha hecho es muy grande y de verdad creo que va a ser muy bien recibido por todos vosotros, ¿no? Por tanto, el proceso entero de aplicación, interpretación y finalizamos con la intervención junto con la prevención. Creo que tenemos el conjunto completo de evaluación psicológica tal donde lo queríamos. Bien. Esto muchas veces, como siempre, pues no es solo porque yo lo diga, hay un trabajo por detrás pues muy riguroso, de mucho tiempo. No me quiero entretener mucho porque sé que esta parte para vosotros, para mí es muy entretenida, pero para vosotros no lo suele ser tanto. Entonces os voy a dar simplemente 4 pinceladas para que podáis confiar en que lo que hay detrás está bien hecho, es robusto y está todo pues, muy bien armado, ¿no? Bien, al final han sido, aunque el proyecto empezó a fraguarse en el 2011, es decir, hace ya pues, casi 10 años, al final han sido 4 años de trabajo efectivo. Es decir, este tipo de herramientas con un tema tan sumamente sensible requieren un esfuerzo bastante grande. Claro, para llegar a las 15 tareas en las cuales nos estamos o hemos resuelto finalmente Prolexia, partimos de un pool o de un conjunto de tareas pues, de más del doble. Es decir, a través de diferentes estudios pilotos empíricos fuimos delimitando qué tareas eran las que eran más discriminativas de estos perfiles y nos fuimos quedando con las que realmente tenían una capacidad predictiva muy elevada, ¿no? Al final, haciendo balance, hemos evaluado pues, a más de 3.300 personas de población general y a más de 200 personas con un diagnóstico confirmado de dislexia, para lo cual han intervenido, pues si no me he olvidado a nadie, pues casi 100 profesionales en todo el territorio, cosa que aprovecho por si hay alguno escuchándonos, pues para agradecer su labor, ¿no? Que sin ella pues no habría sido posible obtener esta herramienta. Esto nos ha permitido pues, fundamentar la obra, lo que se llama la fundamentación psicométrica. Hemos hecho, bueno, pues hay multitud de análisis. Yo os invito a que los leáis en el manual o a que los consultéis. Os traigo simplemente 3 datos que creo que pueden ser interesantes para vosotros. En primer lugar, lo que es la muestra de tipificación. Bien, pues a efectos de tipificación, si bien hemos evaluado a más personas, hemos contado la muestra, cuenta con 2.800 o más de 2.800 personas evaluadas en todo el territorio español, ¿no? Con un muestreo representativo en cuanto a zona y sexo y edad. Bien, esto nos ha permitido contar con datos suficientes para aplicar un procedimiento de vanguardia a la hora de elaborar los baremos, que es lo que os interesa a vosotros, que se denomina Continuous Norming y lo que hace es que podemos contar con baremos precisos y exactos divididos por años de edad, ¿vale? O incluso por menos, dependiendo es decir, en la batería temprana los dividimos por meses de edad. Esto supone una precisión muy elevada y para vosotros una garantía que os dará mucha tranquilidad, ¿no?
Bien, siguiente dato importante, la precisión de la medida. Hemos hecho diferentes estudios, estudios de consistencia interna, es decir, de precisión, hemos hecho estudios de estabilidad temporal, de los clásicos estudios de TRTs. Bien, los resultados son realmente excelentes, son muy buenos. Estamos hablando de precisiones en la mayoría de los casos por encima de 0,90. Esto, a efectos de una herramienta diagnóstica, es muy importante y os da mucha garantía, ¿no? Depende un poco de la edad a la cual estemos evaluando, como es lógico, y la tarea, pero en general la puntuación de riesgo, que es el principal añadido o el principal valor de esta gran batería, se mueve por encima de 0,90, lo que supone, pues eso, que los márgenes de error sean muy bajos, ¿no? Y por último, hemos recogido, pues, lo que se denomina las evidencias de validez en el ámbito psicométrico. Hemos hecho estudios de todo tipo, estudios de estructura interna, estudios, pues, en su relación con otras pruebas, como por ejemplo el PROLEX-R o el DSTJ, para ver que todo estaba bien armado. Hemos hecho estudios con diferentes colectivos, pero hoy os quería traer el estudio que para mí es la piedra angular de esta batería, que es el estudio que realizamos con población de personas con un diagnóstico confirmado de dislexia. Hoy en día, desgraciadamente, es más cómodo para mí explicar este tipo de cosas, pues porque hay una similitud muy grande con lo que son las pruebas estas PCR del COVID. Antes, afortunadamente, no era tan sencillo. A raíz de este estudio, nosotros hemos podido ver que los márgenes los cuales nos movemos a la hora de predecir la dislexia, es decir, de diagnosticar, de detectar la dislexia, al igual que ocurre con el COVID, son muy altos. Es decir, la capacidad predictiva que obtenemos con una batería como dislexia es de 0,93. Os he traído pues un baremo, una especie, bueno, una lectura para que podamos interpretar este dato numérico. Entonces estaríamos hablando, según algunos autores, de una prueba excelente a la hora de diagnosticar o de detectar la condición clínica, en este caso, que es la presencia de dislexia, ¿no? En términos de sensibilidad y especificidad, estaríamos hablando de un 80% de sensibilidad, es decir, de capacidad para detectar la presencia de dislexia, y una especificidad del 93%, datos que son realmente muy elevados. Pero no solo que hemos querido quedarnos aquí, es decir, este es el punto de corte que nosotros proponemos a raíz de la investigación que hemos llevado a cabo, pero dentro del manual os proponemos vuestros propios puntos de corte si así lo consideráis. Es decir, la nivelación en riesgos de la dislexia lo que permite precisamente es jugar con estas variables. Es decir, si yo determino que existe un riesgo bajo, a partir de un riesgo bajo que existe una posible dislexia, sé que estaré siendo muy sensible, lo represento en este parámetro, pero poco específico, es decir, que va a haber muchos falsos positivos, que es lo que se denomina. Nosotros hemos puesto el punto de corte a partir del riesgo moderado, porque pensamos que se produce el mayor equilibrio entre los dos parámetros que de por sí son antagónicos, ¿no? Pero no obstante, si vosotros imaginaos que para mañana, el día de mañana, queréis un estudio en el cual queréis primar la sensibilidad porque no queréis que se escape ninguno de los casos, aunque haya falsos positivos, podéis bajar el punto de corte porque contáis con la puntuación PR y decidir qué sensibilidad y qué especificidad específica queréis en vuestro estudio. O al contrario, decir, pues mira, no me la quiero jugar, no quiero ningún falso positivo por las posibles, pues ya sabéis, el tema de las etiquetas y demás. Entonces lo que quiero es que la prueba sea muy específica. Bien, pues exactamente igual, podéis subir el punto de corte y estaréis ganando muchísimo en especificidad, hasta lo que nosotros hemos marcado como riesgo muy alto, y lo que habrá serán muchos falsos negativos, es decir, personas que hemos dicho que no tienen dislexia cuando en verdad sí la tenían, ¿no? Bien, como conclusiones, deciros que prolexia, las características que definirían a prolexia serían, primero, es una batería breve, realmente es muy breve, en 20-30 minutos tenemos la evaluación. Es sencilla de aplicar, no se ha dificultado nada, no hay nada raro, no hay ningún cambio de material especialmente difícil. Es sencilla de corregir también, en muy poco tiempo está corregido. Ha demostrado en las evidencias empíricas que hemos ido acumulando, pues, una excelente capacidad predictiva, como os he presentado antes.
Presenta dos partes que son para mí muy interesantes. He incidido un poco más en la parte de prelectura, pero también hay una parte de evaluación de dislexia en adultos, cosa que hasta ahora, que sepamos, no hay nada en el mercado. Está basado en toda la parte, pues en toda la evidencia o la última evidencia teórica o empírica que, como se ha presentado parte de ella, os he presentado antes Paz, es decir, que hemos recogido toda la investigación en el área para plasmarlo en la obra. Está muy bien fundamentada psicométricamente, como habéis visto, son datos muy robustos, algunos pues no ha habido tiempo de presentarlo aquí. Y por último, creo que también es muy interesante el tema de los niveles diagnósticos, ¿no? Es decir, el que podáis graduar el grado de seguridad o la probabilidad de que el caso al que estéis evaluando pues presente una posible dislexia.